La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Los discos son fotografías de un momento musical, una instantánea que perdura a través del tiempo y el espacio, perpetuando melodías y generando emociones que se reinventan con el correr de los días. Una sucesión de canciones que definen historias, lugares, paisajes. Toda canción tiene una razón de ser y un porqué. Todo autor quiso decir algo. En cada escucha surgirán tantas interpretaciones como sentimientos necesiten salir a flor de piel. Bienvenidos a este viaje mágico a través de las canciones, de los discos de mi ciudad, discos de mi ciudad. Hola a todos, mi nombre es Pablo Comas, voy a hablar de Hambre, mi primer disco solista, editado en 2019. Es un disco que grabamos entre el año 2017 y el 2018. Se mezcló sobre la segunda mitad del 2018 y bueno, finalmente lo editamos en mayo de 2019, primero en plataformas digitales y luego hace unos meses pudimos editar una versión en vinilo del disco. Un disco para mí es un momento de la vida, todo un momento de la vida que queda condensado en un lugar por fuera de mi cabeza y por fuera de mi cuerpo y donde, qué sé yo, ahí se condensa todo lo que uno sintió a lo largo de 1, 2 años o 3, lo que uno sintió, pensó, experimentó, lo que uno aprendió y bueno, todo eso está volcado ahí, en ese lugar un poco fantástico, en ese lugar un poco utópico y a la vez un disco es mucho más que la suma de sus canciones, ¿viste? O sea, no es un compilado de canciones. Parece que el disco dice algo más que esa suma. Hay un hilo conductor que bueno, cuando uno se compromete en la escucha de esos pequeños universos, se escuchan cosas por afuera, inclusive de las propias canciones. Llegó mi tren, ya me tengo que ir. Ay, qué dolorosa despedida. Deja morir, mamá, mañana vas a ver que de esta fiesta no te ibas. Y te digo, muerto me voy. Bueno, ¿por qué el fantasista abre el disco? Bueno, para quienes no saben, Hambre es un disco que pretende ser humildemente una especie de fantasía política, no en el sentido partidario de la política, sino en un sentido quizás más esencial, quizás en un sentido más íntimo también, donde bueno, está todo el tiempo el diálogo entre la micropolítica de lo que le pasa a uno con su entorno, o más que a uno, al personaje que canta los primeros temas del disco, y poco a poco van apareciendo personajes que le van sacando quizás intimidad a lo que va pasando y se empiezan a tocar temas que creo que en algún punto son temas esenciales de nuestra realidad en Argentina, que tiene que ver con la violencia social, del no tener para comer, del estar marginalizado, del no poder acceder a lo mínimo indispensable para vivir y toda el desastre que se ocasiona a partir de eso. Es un disco que tampoco pretende bajar línea,
y en algún sentido sí lo hace, pero bueno, es un disco, quizás me permito decir, raro, muy sinuoso y con muchos momentos. Volviendo a la pregunta original, ¿por qué el fantasista abre? Abre porque justamente arranca con una especie de rápsoda muy eufórica, donde pareciera ser muy personal el contenido de la canción, pero yo creo que ubica muy bien al personaje que narra, que es este fantasista que le da título a la canción. Creo que nos ubica bien dentro del tono que va a seguir teniendo el disco, en particular en esto de que es un disco muy gritado y muy eufórico. Toda penitencia será tu historia, tu herramienta. Grita conmigo este gol. Mal, el pecho tengo mal. No sé cómo decir todas esas cosas que dejé. A todos los que maté. Bueno, este es un disco que está muy construido desde la angustia y no sé dónde siente la angustia cada uno. Eso habrá que ver, cada uno se lo podría preguntar. Quizás algunos la sienten en las manos, en las rodillas, en la garganta, en la frente. A mí me pasa que la angustia la percibo y la vivo en el pecho. Es como una sensación muy opresiva y muy fea. Y creo que, bueno, hay algo si tuviera que ubicar físicamente a dónde vibra el disco, yo creo que es en el pecho. Es un disco que se vibra mucho ahí y que se construye mucho ahí. Así que a eso hace alusión esa canción en el título y en esa frase del pecho tengo mal. Y también, bueno, la necesidad de hacer algo con eso. Algo que es muy difícil también de ubicar, qué es lo que hay que hacer. Aparte de cantar, esa es una respuesta probable. Fundamentalmente, qué es lo que hay que decir, que es otra de las cosas a las que se hace alusión en esa canción. No hay más tiempo, tienes que gritar que se muere de silencio esta ciudad. Calculaste todo el Paraná para ver cómo volver a donde estás. Rota de llegar, rota, no te pares, naufragar, campeones de la peligrosidad. Bueno, siguiendo en el hilo de la angustia, una cosa que suele pasar con la angustia es que tratamos de evitar, ¿viste? Tratamos como de frecuentemente elegir un camino que nos evite lo que es un poco inevitable, que es atravesar ese momento, día a día, ¿no? Hay un poco, todos los días es un poco despertarse y pactar con la angustia y ver cómo la podemos tramitar de alguna forma. Y claro, pasar por ahí puede ser, a veces parece peligroso cuando uno no lo intenta. Y frecuentemente pasa que cuando uno lo intenta es mucho menos peligroso de lo que parece. A eso hace alusión Campeona.
es una exhortación a pegarle cabezazos a esos muros, a esas paredes, a esa mala idea de la angustia. La angustia tiene muy mala prensa y yo trato como una exhortación a mí mismo y a los demás a animarnos un poco a caminar por ahí. Es un camino que no es muy elegante a veces, pero yo creo que es necesario y es bueno, está bueno. Cuando te aburra la parte guionada de esta fantasía, cuando te canses de tener razón y no podés respirar, y cuando quieras probar el incendio que te dejaría, me encontrás donde la palabra es la virtud y la enfermedad. Bueno, ¿qué me pasa con la virtud después de un tiempo? Me pasa que yo creo que compruebo un poco lo que decíamos antes de que un disco condensa una energía muy de un momento, que por ahí, por fuera de ese flow, ya no se entiende por qué uno llegó ahí, a decir lo que dijo o a componer como compuso, y eso es lo que me gusta. En ese sentido los discos tienen mucha vida propia, porque hoy ya, digamos, La Virtud es una canción que solamente se podría componer dentro de ese viaje, del viaje de Hambre, que fue muy una época mía, y hoy ya no, me doy cuenta que no la podría componer, que me resulta absolutamente poco intuitiva a lo que hoy necesito hacer. Lo digo en el sentido de que es una canción con una estructura muy, muy sinuosa, muy cambiante, con una melodía, con algunas melodías que son quizás hasta muy, no sé, muy amables, pero todo el desarrollo de la canción es súper complicado, y me doy cuenta de que Hambre tiene esa energía. Creo que se está tratando de decir algo que es muy difícil de decir y que solamente uno lo puede mostrar haciendo esas partes, esos cambios, esos momentos. Te guardaste la mejor canción, la que habla de tu frágil posición, y ahora te escapas para gustarle a los demás, para que te cuides, para que te quieras. Es el día de empezar a desobedecer. Iniciamos comunicación y me hablas con la ridícula razón, que es otra religión. Para que te despiertes tengo que gritar. ¿Cuánto tiempo te vas a borrar? Bueno, en Religioc, ¿a quién hay que gritarle, no? Para que se despierte. Yo creo que a todos, pero fundamentalmente a uno mismo. Creo que estamos muchas veces demasiado extraídos de lo que nos pasa, inclusive a un nivel muy íntimo. Creo que a veces somos como unos autómatas que estamos todo el tiempo pasando por alto lo que nos pasa a un nivel muy esencial. Y yo creo que todo eso tiene consecuencias políticas, no tengo la menor duda. Creo en eso, creo que digamos, hay algo de lo político que es de orden, por supuesto, social, pero hay algo también de lo político que tiene que ver con la singularidad de cada individuo, y creo que cuando los individuos nos proponemos trabajar esas taras y esos muros
y nada, esas cosas que tenemos que trabajar de cada uno, creo que se allana el camino para poder dialogar con otros, aunque sea gritando, que es al menos una forma de contacto. Tuve como un apagón, un golpe trascendental. Vivo como en un país que tiene la bandera tapada de boletas. No me quiero despertar, no quiero sentirme bien. Hoy prendí la televisión, hay bala para el pobre, hay bala para mí. No traiciones a tus hermanos por esa mierda entregador. Pido por vos y a tu gobierno, no me negocies cazador. Fiesta en jefatura sur, duro de velocidad. La mirada bendita. No me parece que Balas haya perdido vigencia. De hecho, considero que todo lo que tiene que ver con el aparato policial en Argentina, al menos desde principios del siglo XX, oscila entre el abuso de poder y la falta de preparación, siempre amparado por políticas de seguridad paupérrimas, o mejor dicho, por no políticas de seguridad, o sea, por la falta de políticas, y también amparado por una gran parte de la sociedad civil a la que le es mucho más fácil mandar a pedir por más control policial y nunca ni siquiera tener una mínima perspectiva de lo que significa que haya compatriotas con hambre en el país. Eso es, me parece que es un límite ético bastante simple, quizás hasta por simple uno lo pierde de vista. O sea, vivimos en un país en el que hay gente que no come. Estamos en el siglo XXI y si no se puede ver en eso a la madre de cualquier tipo de criminalidad o de cualquier tipo de delincuencia, me resulta gracioso el papel que ocupa las fuerzas de seguridad en la discusión. Así que no creo que haya perdido vigencia. El preludio a la Liga de la Injusticia en realidad no era una canción, de hecho no es una canción, pero no era una experiencia en sí misma, era la introducción de Cicatriz, lo fue siempre, y en un momento dado, ya grabándola y viendo que se generaba como un ambiente como muy particular, me pareció que estaba bueno convertirlo en un track aparte. Lo considero aparte como una especie de preparación para lo que va a quedar en el disco, que son esas dos canciones que creo que presentan a los dos personajes más importantes del álbum, que son los que le dan título a las dos canciones que quedan, Cicatriz y Coraline. Y aparte, como son niños, tanto Cicatriz como Coraline, y a la vez que niños son monstruos en algún sentido, tiene como esa oscuridad el track, pero también tiene como esa cosa infantil, como niños jugando con instrumentos que apenas conocen y que hacen música, hacen una música que quizás no está arreglada por la métrica matemática más regular, ni por demasiadas notas, ni por nada, pero hay como una música muy, muy particular y muy anticipatoria, aparte de lo que va a ser la presentación de estos personajes. Yo cuando lo escucho el track me imagino a estos dos niños jugando, apareciendo, emergiendo y tocando esos instrumentos.
Bueno, ¿qué es una cicatriz? Me parece una pregunta interesante, empezando porque para mí Cicatriz es el nombre de un personaje del disco, al igual que Coraline. Son dos niños de la marginalidad. Yo los pensé siempre como eso, dos niños del barro, dos niños que nacieron sin nada, sin comida, sin contención, sin posibilidades, mientras el resto de la sociedad comulga con una nivelación de vida pero supuestamente progresista, ¿no? Que incorpora tecnologías, que incorpora urbanidad, que incorpora calidad de vida. Todo eso mientras uno, como cualquiera de nosotros, a 3 cuadras de mi casa está tratando de ver si hoy come o come mañana o come pasado. Y sobre esa injusticia social, pues pasan 8 años, 10 años y esos pibes agarran un fierro y me pegan un tiro en la cabeza para robarme un celular. Cuando pasa eso, nadie sabe muy bien qué decir ni qué hacer. Creo que es casi como un tabú, miramos todos un poco para el costado. Bueno, por supuesto, la parte más reaccionaria de nuestra sociedad civil va a salir a pedir linchamientos, pena de muerte, gendarmería en la calle, toda esa basura. Pero también, los teóricos de izquierda se van a atragantar con un montón de conceptos y de palabras y la clase política que está en una peli propia directamente. Entonces, me pareció interesante poder darles nombre a estos dos chicos. Son una nena y un nene. Y bueno, contar un poco esa fantasía, que es una fantasía terrorífica, ¿no? Porque nacen sin nada y luego vienen por todo. Y lo peor es que tienen razón. Si yo estuviera en su lugar, quizás haría lo mismo. Ir por todo. Bueno, es un poco la idea del álbum. Arranca con el fantasista que está como en un diálogo íntimo consigo mismo, con sus problemas y sus dramas burgueses, donde el pecho le duele y la peligrosidad de esto, la peligrosidad de lo otro, y de repente aparecen estos dos y se baja el telón. Mi caballo se perdió, mi país no se quiere enterar. La basura se sacó y hay un chico que no come bien. Coraline, la noche no es un buen lugar para quedarte tanto tiempo por acá. Coraline, Rosario no es un buen lugar para quedarte tanto tiempo sin amar. Para alimentar es el ejército que tengo para disipar mi mal. Coraline, amarme no es un buen lugar para quedarte tanto tiempo sin pelear.
quédate mucho tiempo junto a mí. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.